El 28 de agosto del año 2021, Josefina Laborit Mejías dio su última entrevista en Universidad en Línea. Al año siguiente, en marzo del 2022, falleció a consecuencia de un cáncer. En Universidad en Línea le rendimos homenaje a su memoria en su fecha natal y en otras oportunidades. Pero teníamos con Josefina una deuda pendiente: compartir su entrevista en nuestro canal YouTube. Hoy cumplimos lo prometido. Paz a su alma. Josefina Laborí con nosotros este fin de semana en Universidad en Línea, y por supuesto que nos encanta tenerla como en otras oportunidades para dar buenas noticias, reflexionar, conectarnos y sobre todo para mantener ese compromiso que hicimos con la comunidad universitaria, no solamente de la Universidad de Oriente, sino la comunidad universitaria en general. Conocer y reconocer esos personajes de la universidad, ya sean profesores, estudiantes, obreros y empleados, que han destacado por su trayectoria y que aún hoy, estando jubilados, se mantienen activos y comprometidos con la universidad. Ese es el caso de Josefina Laborit, que ella debe estar cansada de que uno repita algo que realmente es muy trascendente. Esta profesora que vemos aquí, esta chica en su momento, obtuvo el primer reconocimiento de honor en la Universidad de Oriente. Ustedes se imaginan, una muchacha nacida en Puerto La Cruz, estudió primaria, secundaria en Puerto La Cruz, en la Universidad de Oriente sus estudios académicos, su posgrado en la Universidad de Oriente, es judista de corazón, participó en la coral, tiene un hijo que estudia en la Universidad de Oriente también, o sea que comprometida con la universidad y aún hoy manteniéndose administrativamente jubilada. Dice, yo no me considero jubilada porque doy clases de pregrado, posgrado, colaboro con otras universidades a nivel de la región y me conecto a las nuevas tecnologías. Bueno, luego de este preámbulo, Josefina, bienvenida a Universidad en Línea como siempre. Muchísimas gracias, Mari, por esas palabras tan hermosas que siempre tienes hacia mi persona, porque de verdad que eso que tú has dicho, cierto, la joven, porque ya no soy tan joven, y lo que tú planteabas de que no me siento jubilada. O sea, yo me jubilé en el año 2010, en abril del 2010, el Consejo Universitario me concede la jubilación, pero en una oportunidad fue personal y yo le decía a las muchachas de personal que tenía que hablar con la rectora para que creara una nueva categoría que dijera jubilado activo, porque Claro. así me sentía y así me siento. Estoy jubilada, pero sigo con mis actividades, sigo desarrollando cosas, haciendo cuestiones bueno, que tú conoces. Vamos a remontarnos a esa niña de primaria y esa niña de bachillerato, porque tú eres una excelente estudiante y lo hemos dicho, la primera estudiante con honores que egresa de la Universidad de Oriente. ¿Qué te inspiró en la primaria? Yo creo que ahí está el origen de esa vocación al estudio, de ese deseo de aprendizaje. Empieza desde muy pequeñito, pero ¿qué te inspiró a ti en la escuela y luego en el bachillerato a ser una buena estudiante, a comprometerte con el aprendizaje?
Bueno, cuando tú estás pequeña no es fácil que sea una decisión propia, sino una conducción, más bien, ¿ok? De tus padres, de mi mamá y por supuesto de mi papá, que aun cuando no tenía permanencia fija en casa por sus actividades políticas, esa era una preocupación de mi papá cada vez que venía a la casa, que venía a Puerto La Cruz, y que cómo están las clases, y la preparación, mi mamá, siempre ese discurso de estudia, tienes que estudiar, Josefina Virginia, no te puedes quedar solamente a las sombras de la ignorancia, y así esa es mi infancia, creciendo con esa conducción a nivel de mis padres. Porque, como te decía, aunque mi papá tenía sus actividades políticas, las cuales desarrollaba muy bien en la República, es decir, Caracas, cada vez que venía a Puerto La Cruz, eso me revisaba los cuadernos, me revisaba las tareas. Si tenía que ir a la escuela a hablar con las maestras por situaciones que se me presentaban, mi papá iba al colegio a hablar con las maestras y siempre ese estímulo al conocimiento, a leer. Leí el Nacional con mi papá. Mi papá me ponía que le leyera el Nacional. Te hablo de una niña de 8 o 9 años. Entonces, es una conducción a nivel de mis padres, que siempre se preocuparon porque yo fuera una buena estudiante, porque mamá decía, la inteligencia bien conducida da frutos extraordinarios. La inteligencia mal conducida no sé a dónde puede llegar. Y eso siempre me acordaba cuando estaba pequeña, ¿no? Sí. A nivel de la escuela. Luego, a nivel del bachillerato, ya tiene un poco más, ¿ok? De conciencia, y ya son decisiones más tuyas y de hacer cosas y de lograr cosas y de dejar un poquito. Entonces, allí en el liceo, que si formaba parte de la Sociedad Bolivariana, que si formaba parte de ASOBIOL, que era la Asociación de Biología, que estuve en el periódico, fui fundadora, pertenezco a la primera promoción egresada del Liceo Francisco Salia. Entonces, hacíamos muchísimas cosas ya por una decisión de particular, de actividad que me gustaba desarrollar. Quizás también hay, tú sabes, un poquito de componente genético. Yo pienso que sí, y es importante lo que estamos reflexionando en este momento, porque son los valores que se van sembrando en la casa. Yo recuerdo que nos decían, lo único que te voy a dejar es los estudios, no te dejo más nada. Pero ahora vemos que los padres se desentienden y esa motivación a la lectura, a investigar, como que se está perdiendo. Ya los padres se limitan a darles un celular al hijo para que pase desde muy pequeñito pegado al celular o a una tablet jugando todo el día. Entonces, la reflexión quizás viene un poco de allí. Antes nos decían, el estudio es lo único importante, es lo que te voy a dejar. Ahora no sé cuál será el mensaje de los padres, pero qué importante. ¿Alguna maestra que recuerdes de esa etapa de primaria, bachillerato, que te haya inspirado? Bueno, de la primaria tengo y todavía mantengo comunicación con ella, porque gracias a Dios a las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas de comunicación, mi maestra de segundo y tercer grado, que amo profundamente, que es la maestra Carmen Luna de Moreno. Se llama así porque aún vive, gracias a Dios. Y en el bachillerato tuve dos personas que de verdad guardo un extraordinario recuerdo de ellas. Una está aún viva, que es la profesora Carmen Desmeja, que recién acabo de hablar también con ella, porque mantenemos ese contacto, y una que ya no está entre nosotros, que es la profesora María Teresa Omaña. Imagínate. María Teresa Omaña, recién llegada acá a la zona, me dio clases de formación social, moral y cívica en el segundo año de bachillerato. Y te digo que cuando luego nos encontramos en la universidad, que me da Derecho Público y Constitucional y Legislación Industrial, no puedo olvidar las materias y mis profesores, no es fácil. Mira, es cuando tú te das cuenta que tú dices definitivamente las bases que te dan en el bachillerato son importantes, porque yo recordaba las clases de la profesora María Teresa Omaña de formación social, moral y cívica, y eso eran unas cátedras extraordinarias. Siempre ella bien vestida, bien arreglada, bien educada, bien bella, y
para mí es una gran sorpresa cuando luego también me la encuentro en la universidad. Entonces, sí, de mi bachillerato, la profesora Carmen Desmeja, que también estaba en el área de sociales, y la profesora María Teresa Peña de Omaña. Así es. Por supuesto, en este espacio reconocer la labor de María Teresa, una amiga incondicional, dirigente gremial, profesora de alto quilate, que nos dejó prematuramente porque fue muy lamentable su pérdida. Y bueno, de verdad que lo lamentamos muchísimo. Una mujer que siempre estaba comprometida con la universidad, con los gremios. Bueno, Sí. una persona incondicional. Mira, pero la decisión de estudiar administración, ¿dónde viene eso y qué te impulsa a decidirte por administración? Porque me comentabas que biología te gustaba muchísimo, de repente a lo mejor hubieras estudiado medicina o quizás otra carrera con un buen rendimiento académico, el éxito quizás estaba garantizado. Sí. Bueno, cuando yo estoy ya yo me inscribo en la Universidad de Oriente, inicio mis estudios de cursos básicos, hubo una decisión que había que tomar, que estudiaba economía en la Universidad Central de Venezuela o me venía para Puerto La Cruz a estudiar administración. Entonces las situaciones de tipo familiar, que ya no estaban tan cómodas en esa época para mí porque ya se había ocurrido el divorcio de mis padres, me llevaron a tomar la decisión de elegir entonces estudiar administración. Y como se dice, mira, todo lo que Dios hace está bien hecho, perfecto. Creo que si me toca volver a tomar la decisión, no lo pienso dos veces y diría, voy a estudiar administración, sin ningún tipo de disyuntiva, que si economía o administración. Aun cuando yo inicio los cursos de básicos en el área de ciencias en Cumaná, como te decía, bueno, situaciones familiares me colocaron en esa disyuntiva. O me iba a Caracas o me iba a Puerto La Cruz y decidí pues quedarme en Puerto La Cruz y estudiar administración y ha sido una decisión extraordinaria para mí el conocer todo eso, ese mundo, ese campo que no lo abandono, estoy allí con él. Ingresar a la Universidad de Oriente, ¿qué significó para ti esa oportunidad de ingresar a la UDO, que es la casa más alta del oriente del país? A pesar de la situación que se vive en la actualidad, seguimos los que somos budistas de corazón valorando lo que significa ser miembro de la universidad y sobre todo tener el privilegio de ser docente en la Universidad de Oriente. ¿Qué significó para ti eso? Tomar la decisión de estudiar en la Universidad de Oriente, en principio, porque imagínate en esa época en el bachillerato, iban universidades a tomarnos pruebas, por lo menos la Simón Bolívar, ahí salimos dos en la prueba, aprobamos los dos mejores estudiantes en ese momento, que recuerdo se llama Ronald Marín y Josefina Laborí. Fuimos los dos estudiantes que aprobamos la dura prueba que traía la Simón Bolívar. No obstante, en la cuestión de la OPSU, los registros para el ingreso, jamás opté ni quise hacer uso de ese beneficio que había obtenido de haber ganado un cupo ya una vez para inscribirme en la Simón Bolívar, sino que me inscribí en la Universidad de Oriente y todos mis amiguitos y todos los compañeros de la época, que fuéramos a la UDO, y bueno, ingresé a la Universidad de Oriente y mi mamá era fascinada porque mi mamá en sus inicios, cuando la Universidad de Oriente funcionaba en lo que hoy día es el Centro Comercial Mario Sánchez, mi mamá trabajó en la UDO. Imagínate. Trabajó como secretaria en la universidad, pero las situaciones familiares con relación a mi papá y su política y sus cuestiones y todo eso, la mamá tuvo que renunciar. Entonces, cuando yo digo, no, voy a estudiar en la UDO, mi mamá era fascinada, qué bueno que vas a estudiar en la UDO, qué chévere, y los profesores de bachillerato tienen que estudiar en la UDO. Y que no sé, entonces casi todo ese grupo de jóvenes que estábamos allí, muy pocos tomaron la decisión, son médicos, ingenieros, después nos encontramos aquí en el núcleo, épale, ¿qué va? ¿Qué? Este es un aula del Francisco Salia, porque nos encontrábamos estudiando y comenzar mis estudios en la Universidad de Oriente fueron extraordinarios
y fue un aprendizaje maravilloso, Mari, porque en esa época nos íbamos a cantar, como digo yo, le cuento a mi hijo, salíamos a cantar con María Rodríguez, Hernán Marín y Chihuahua por la Cumaná. Eso es una experiencia, es un privilegio, le digo yo a él. Irrepetible. Eso es un privilegio y terminábamos en una placita donde está el mercado ese de comidas de Cumaná. Ahí terminábamos de cantar en una plaza y bueno, con sus consabidos, tú sabes, ¿no? Tal y cual, pero para mí fue algo maravilloso, esos recuerdos son extraordinarios, solamente los profesores, la actividad en el núcleo, que había bastante actividad de tipo cultural, y eso de haber compartido largas noches de parranda con María Rodríguez y Hernán Marín, eso fue extraordinario. Cuando yo me vine para Puerto La Cruz, eso me hacía mucha falta, porque este era un núcleo más técnico, sí, menos cultural. ¿Okay? El muchacho era el deporte, pero lo que era la música no existía. Nosotros allá en Cumaná, los viernes en la tarde, porque allá en Cumaná casi toda la población era de fuera, no era de Cumaná. Entonces los viernes en la tarde nos reuníamos en el auditorium y ahí cantábamos, recitábamos, bailábamos. Y cuando yo me vengo para el núcleo, bueno, de ahí era que en muchas oportunidades salía la parranda y nos vemos con María Rodríguez. Claro. Maravilloso. Cuando yo me vengo para Puerto La Cruz no tenía eso y eso era un vacío porque me faltaban los viernes de cultura, los viernes de cantar, de bailar y de echar broma. Y aparte de eso, bueno, muy jovencita y la posibilidad de estar independiente allá, porque si la familia estaba en Puerto La Cruz y tú estabas en Cumaná, bueno, eso te daba cierta libertad también, tus básicos en Cumaná. Cuéntame del compromiso cuando te dan esa mención de honor, ¿cómo te sentiste y cómo fue esa experiencia? ¿Fue en el auditorio o te tocó recibir tu mención subiendo las escalinatas de la Biblioteca Central? Bueno, transcurridos los estudios, te cuento rápidamente, transcurridos los estudios, no tenía la menor idea de esas menciones, ni mucho menos, no tenía conocimiento realmente. Yo me entero de que tengo la primera mención magna cum laude que otorgaba la Universidad de Oriente cuando voy a Cumaná a firmar el libro. Todavía en esa tenías que dirigirte al núcleo de allá, a SUP, para poder firmar el libro. Entonces, bueno, cuando yo llego, mi cédula, Nancy Trujillo y otra persona que estaba ahí, que ahorita no recuerdo su nombre, comenzaron a gritar, mire, llegó la magna, yo no tenía yo estaba como que bueno, o sea, llegó la magna. Yo ni decías, ¿qué rompí? Yo no sabía ni siquiera que era conmigo, o sea, no sé, o sea, en el aire, pues no sé. Y llegó la magna, cuando ellas salen y me vienen y me entero que soy yo, bueno, allí de verdad que me tuvieron que dar agua de azúcar, porque puse muy nerviosa, ¿no? Y después, tienes que firmar el libro. Yo, ya va, déjame que. Entonces, mis amigas que estaban conmigo, mi compañera de estudio de muchísimos años, que es Irma Vázquez, y estaba también Gladys Álvarez, estaban conmigo allí. Me dicen, cálmate, Josefina. Pero yo no sabía. Entonces, que bueno, firmé el libro y luego la graduación, para específico, fue en Maturín. Imagínate. 12 de febrero de 1985 fue en Maturín. Y lo inauguramos la catedral de Maturín. Imagínate, muy solemne. Sí, estaba recién construida la catedral de Maturín y bueno, no sé los motivos, razones, no se habían oficiado misas, nada por el estilo en la catedral de Maturín. Y se dieron el espacio para que se hiciera la graduación. Entonces, esa graduación inaugura las instalaciones de la catedral de Maturín. Allí fue un día, bueno, te podrás imaginar eso,
de emociones encontradas, de cantidad de cosas, porque ves tu vida, todo lo que has tenido que transitar en la vida, ¿no? Así es. Y fue un momento bien extraordinario. Y tengo una anécdota que también es muy recordarla, porque ella me dice, yo no recuerdo, creo que fue Nancy la que me dijo que cuando el rector me nombrara, yo me tenía que parar. ¿Ok? Entonces, pero en ningún momento me dijo que me tenía que sentar. Y me dan una instrucción, y si no me das la contrainstrucción, los que conocen a Josefina Laborín saben que lo hace y hasta ahí llega, punto. Me tienes que dar una contraorden, pues. Bueno, nada, me dijo, bueno, usted se para en lo que la nombra el rector. Ah, bueno, vino el discurso del rector y el rector me nombra. Y yo me paré. Bueno, todo el discurso del rector fue parada. Al frente y me hacían señas y que me sentara. Y yo, erguida, allí, parada, porque todo el discurso del rector, cuando el rector terminó de hablar, fue que me senté, los pies los tenía. Que cuando me llamaron a recibir el título fue muy fuerte. O sea, me dolían los pies, pero que en ese momento tú no sientes nada porque hay una emoción muy grande a lo interno. Total, y sí. Aparte de eso, en las graduaciones, bueno, uno estrena zapatos, estrena vestido, o sea que esos zapatos estaban nuevecitos para torturarte. Totalmente. ¿Recuerdas cuál fue el rector en esa oportunidad? Sí, cómo no, Pedro Augusto Beapertuy. Imagínate, Pedro Augusto. Sí, Pedro Augusto Beapertuy, y el decano era Sergio Vázquez. Imagínate. Sergio Bueno, Vázquez. Fíjate, toda una trayectoria, un éxito y el ingreso a la universidad. Me imagino que el hecho de ser la primera estudiante egresada con honores te daba el privilegio de entrar a la academia universitaria, que después esa misma consideración se dio con estudiantes con méritos académicos. Pero en el caso de tuyo eras la primera. ¿Fue así realmente, Josefina? ¿Entraste directo a la universidad? Bueno, sí, yo le decía a mi mamá, voy a tomar unos días de descanso por muchos años, pero luego me llaman y comienzo como tiempo convencional, que creo que eran 5 horas o 6 horas. Ingreso a la universidad de 5 o 6 horas de clase, dando introducción a la administración, materias bien muy sencillas. Y yo le decía a mi mamá, bueno, yo voy a estar allí por un espacio de tiempo. Bueno, eso comienzo a dar clases el 20 de marzo de 1985. Con 5 horas, 5 o 6 horas, que fue lo que me otorgaron, que debía dar. Y yo, bueno, sin problema, sin ningún tipo de, no, que tienen que ser más horas o menos horas, sino que me dieron 5 horas y yo, chévere. No estaba pensando ni cavilando en que esto ni lo otro, sino que 5 horas y ya. Y luego, cuando terminé el semestre, yo tenía, para que tú veas que la vida es una cosa extraordinaria, yo era becada de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, y tenía 3 opciones para irme. La CBG en Guayana, donde mi padrino, que era senador en ese momento, extinto, Santos Rebolledo, era el vicepresidente de Relaciones Públicas, pero la Gran Mariscal me decía, puedes ir a la CBG, puedes ir a la de los Andes o al Ministerio de la Juventud, donde era ministra Virginia Olivo, que había sido hija de un gran dirigente de esos, conocidos por mi papá, Francisco Olivo. Bueno, el total es que yo voy a Caracas y voy a la fundación, reviso aquí, reviso allá, y mi mamá tenía un trastorno de salud bastante fuerte. Yo decía, no me puedo ir para Guayana, y mi padrino me decía, te tienes que venir porque directamente vas a llegar a Relaciones Públicas. Imagínate, tú eres el vicepresidente de Relaciones Públicas. Vas a trabajar junto conmigo porque por ahí te vamos dejando, me dijo él, ¿no? Sí. Ok. Pero mi mamá se enfermó, tuvo un trastorno de salud y yo tuve que quedarme pues a dar clase, y luego compensé con la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Yo tenía que estar enviando a la fundación
constancia de que yo estaba trabajando en la universidad porque nosotros teníamos que compensar al Estado venezolano el tiempo equivalente, un 50% tiempo equivalente en trabajo al Estado. Y bueno, y me quedé yo siempre pensando irme a Guayana y cuando acordé, bueno, 25 años. Y más, 25 años y más, porque sigues comprometida con la universidad. 25 años en nómina de, como dicen, activo y luego ya el resto. Pero para que tú veas, yo digo definitivamente, Dios no se equivoca. Así de verdad, las satisfacciones, los logros, los tropiezos, porque tampoco la cosa es así, tú sabes, sí. color de rosa, ¿no? Pero cuando tú tomas esas actividades como eso que te ocurre, como oportunidades de aprendizaje, extraordinario. Entonces, yo después me tocaba ir a Ciudad Bolívar a dar clase en el posgrado, en el año 2002, 2003, más o menos para esa época, y obviamente llegaba a casa de mi padrino, que ya estaba bastante mayor, y yo le decía a él, pero bueno, aquí estoy contigo, no importa. Me demoré un poquito, pero aquí estoy. Sí. Sí. Por fin estoy contigo pasándome unos días, ¿no? Definitivamente, pero sí. Dios no se equivoca, definitivo, Mari. Dios no se equivoca. Yo creo que has dado en el clavo. Hay que dejar correr las circunstancias que el tiempo a la larga te dice eso era lo que más te convenía. Bueno, Josefina, ya estamos en la escuela, en el Departamento de Administración en mención industrial en la Universidad de Oriente, posicionada en el cargo, pero ocurrió algo que yo sé que fue muy doloroso para ti, porque tuvo que ver con esos cubículos que estaban recién estrenados, yo diría, y de repente hubo el cortocircuito. En fin, tú me explicarás qué fue por fin lo que pasó y se han quemado todos esos archivos, todas esas investigaciones que acumularon no solamente tú, sino los profesores que tienen que ver con ese departamento y con esa escuela. Cuéntanos de esa experiencia que de verdad fue lamentable porque era un área bien bonita que habían logrado rescatar, que tenían cubículos decentes, apropiados, en fin, y de repente ocurre ese accidente, esa tragedia. Bueno, eso fue en junio del 2007. No lo puedo olvidar, ¿no? Yo estaba en la delegación de planificación que me habían solicitado la colaboración porque Jesús Eduardo González, que era el delegado en ese momento, tenía que ocupar el cargo de coordinador académico, porque Patricia se iba a la parte de elecciones para ser decana. Era delegada de planificación y me llega la noticia cuando estoy entregando, justamente por eso tengo tan claro en la memoria que eso fue en junio, estamos entregando el plan operativo del núcleo de Anzoátegui. Como tú dices, sí fue una experiencia bastante, para mí muy dolorosa, porque allí yo tenía mi cubículo primero decorado, fashion, bellísimo, con recursos propios, porque no le pedí jamás un bolívar a la universidad para poner mi cubículo como a mí me gustaba, que estuviera bonito, y mis estudiantes iban y estudiaban allá, y yo perdí allí muchísimos años de historia, de mi historia académica. Fue muy fuerte, y tanto es así que cuando el capitán del cuerpo de bomberos va, que yo estoy, él me dice, profesora, pero porque yo me puse a llorar y todo, y me dio una crisis, una cosa como que se familiar, una cosa así. Entonces él me dice, profesora, pero eso solamente son objetos materiales. Y yo le dije, usted tiene toda la razón, pero ahí están 24 años de mi vida académica vueltos ceniza. Pero le voy a decir algo, capitán. Yo lo único que necesito es que me den nuevamente un papel y un lápiz y yo vuelvo a escribir la historia. Él me abrazó, fue un abrazo de verdad que fue extraordinario, y él me dice, profesora, yo estoy convencido de que usted va a volver a escribir la historia. Y bueno, yo quedé sin nada, lo único que logré salvar fue
lo que tenía en mi computadora en digital aquí en mi apartamento, se me había destruido. Tanto es así que entonces han creado el aula virtual en el núcleo y yo voy y el muchacho me dice, no, pero usted tiene que, yo le dije, no, yo tengo esta información digitalizada porque yo tengo en esa época transparencia y yo daba mis clases por transparencia. Claro. Y aún, todavía no, porque ese enlace creo que se extinguió, no sé qué fue lo que pasó, pero todavía estaba mi salón de clases abierto en el aula virtual con todas las diapositivas. Tanto es así que cuando me toca colaborar en un intensivo, ya no recuerdo, hace como 4 o 5 años, algo así, el muchacho me dice, no, yo digo, no, chico, pero es que todavía ya hay muchas cosas que hay que cambiar. Me dice, profesora, pero está Ronnie, el apellido no me acuerdo que era el encargado, pero él es profesor de sistemas. Entonces él me dijo, yo, todavía está abierto. Yo digo, ¿usted no han cerrado eso? Me dijo, es que no. Y eso trajo como consecuencia que me incorporara aún más al mundo digital porque ya no tenía información. Y yo le decía, yo creo que Dios me preparó para estos momentos, porque estos momentos me toman aprendiendo todos los días, porque esto es extraordinario, pero me toman con un pasito al frente en cuanto al mundo digital. Total. Porque era lo único que me quedó fue la información que tenía en mi disco duro de la computadora, no tenía más. Todo se veía que universidad. Totalmente. Horrible, bueno, horroroso, claro. Pero antes vamos y volvemos a escribir la historia. Así es. Bueno, y si volvieras a escribir esa historia, ¿qué te gustaría cambiar de esa historia? Te voy a decir una cosa que de verdad sí, no cambiaría nada. Viviría todos los momentos que viví tal cual. No ahorita así rápido. No cambió nada porque mi tránsito en la Universidad de Oriente, y cuando me consigo los muchachos ahorita en el bus de tránsito rápido que llamamos aquí BTR y que me saludan y que se acuerdan de toda esa cantidad de cosas, yo digo, sí, valió la pena, qué hermoso, con todas las vicisitudes, con todo lo que podamos, porque mira, la vida no es color de rosa, Mari. O sea, la vida es detalle. Las personas que creen que no todo es color de rosa, no. Pero cuando asumimos que ese tipo de experiencias son oportunidades de aprendizaje, es otra la visión. Totalmente. Hablando de, sí, Josefina, hablando de oportunidades de aprendizaje. No le cambiaría nada. Ajá, nos llegó la pandemia, una situación económica, bueno, totalmente de incertidumbre, de cambio, bueno, de incertidumbre, yo diría que esa es la palabra, totalmente. Un cambio permanente. La universidad ha tenido que transformarse, tú misma lo estás señalando, la educación virtual, tú das clase en pregrado y posgrado. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Cómo estás afrontando tú? Porque hay muchas cosas que manejar. Tú eres egresada del componente docente, pero cuando las clases eran presenciales, ahora hay que llevarlo a un mundo virtual. Y entonces el diseño, las estrategias para conectarte no son las mismas. ¿Cómo evaluar? ¿Nos puedes dar algunos tips que te permitan tener un desempeño exitoso en escenarios virtuales? Claro que sí. De hecho, muchas de mis colegas, amigas me llaman y me dicen, Josefina, ¿cómo has hecho? Bueno, la parte de educación virtual la tenía yo desde la universidad con el aula virtual, porque yo colocaba mi información en el aula virtual y chateaba con los estudiantes. Tanto es así que también tengo una anécdota que llega un presidente de Apudo y me dice, había una huelga de Apudo y me dice, mira que tú estás dando clase. Y yo le digo, yo no estoy dando clase. Sí estás dando clase, yo no estoy dando clase. A mí me dijeron que tú estás dando clase. Yo le digo, tú me ves en el salón de clase, ¿dónde están los estudiantes? Yo no veo a nadie allí que yo sepa, yo no veo a nadie. Pero resulta que el aula virtual me permitía establecer mis foros chat con los estudiantes. Claro. Y yo llevé esa experiencia y yo tengo anotado allí todo mis datos porque la primera comunidad virtual que se creó en el núcleo de Anzoátegui la creé yo.
con gerencia, con contabilidad gerencial y el seminario de gerencia estratégica. Tanto es así que Carlos Millán, un día en el cafetín me dice, mira, Josefina, que tú estás haciendo esto. Yo le digo, sí, se hace así, así, así. Y le di toda yo tenía mis administradores y todo. Yo le pasaba por correo a mis administradores la información y luego estos administradores se la traspasaban a los compañeros, a los estudiantes. Un poco toda esa experiencia de que yo estaba viviendo en el posgrado. Me la llevé al pregrado sin ningún tipo de prurito, de pena, de pensar que los muchachos no podían. No, no, no. Yo tenía mi comunidad virtual y en esa época nada más habían mensajes de texto. Entonces yo era grupo, les mandaba el mensaje, jefes de grupo. Entonces yo no voy para la universidad, entonces yo le mandaba el mensaje a cada jefe de grupo. Ellos se encargaban de sus 5 compañeros o 6 compañeros, o sea, tenía mi red de información. Estas cosas, obviamente, colaboraron mucho. Cuando nos llega esta época de la pandemia, en el posgrado teníamos ya un encuentro virtual. ¿Ok? Entonces, que la cuestión económica, el traslado de los profesores y todo eso, otorgaron al posgrado que un fin de semana debía ser virtual. Entonces, era virtual. O sea, nosotros no, era virtual asincrónico, era verdad, pero lo teníamos que hacer virtual. Cuando llega esta etapa de la pandemia, desde junio del año 2019, la diáspora trajo como consecuencia que Dios, chica, Dios que va haciendo todo, me lleva a la Universidad Santa María a dar clases. Por situaciones, mi hijo está en la Universidad de Santa María cumpliendo su carrera de ingeniería de sistemas. Entonces yo veía como Ricardo muchas veces, mamá, que no consiguen profesor para esta materia, que no consiguen profesor para esta otra materia. Entonces me impulsó a decir, bueno, si yo puedo colaborar, voy a hacerlo. ¿Ok? Y me voy. Él fue alumno mío en el posgrado, que es el profesor Edgar Millán. Me dijo, los jubilados lo único que van es al mercado y a los bancos. Y yo le digo, no, chico, no tanto, yo estoy en el posgrado. Total que me apoyó, me estimuló, me motivó, y cuando acordé, chica, estaba dando clases a María de gerencia y gerencia estratégica. Luego también en FASE, doy administración de la producción, que justamente es mi posgrado. Yo soy magíster en administración de la producción, me siento pero fascinada de estar trabajando con ellos. Llega la pandemia y me dicen, pasan una encuesta y me dicen que sí, puedes trabajar, ¿quieres trabajar sí o no? Virtual. Y yo contesté, claro. Sí, sí. Y Ricardo, mi único hijo, me dice, mamá, adelante. Tú me enseñaste las primeras letras, yo te voy a ayudar. Así que tranquila. Luego también tengo que darle su justo reconocimiento a mis vecinos, que son como unos hijos para mí, y su esposo Mario Cruce. Señora Josefina, adelante, le vamos a enseñar. Mira, y me metí a mis cursos, y se hace así, se hace así, se hace así, Ricardo, mamá, esto, cuando acordé, no, tenía claro un Meet, y los estudiantes encantados, y yo aprendiendo, y yo, ajá, ¿cómo se hace esto? Y un buen día, tú te atormentas, porque llega un momento que te dices, Dios mío, pero ¿cómo es esto? Que yo, Dios mío. Pero un buen día me dije, nada, Josefina Laborit, nada. Esta es una nueva era, te tocó vivirla y aprender. Formatéate el cerebro, a formatearse el cerebro y a seguir adelante. Y comencé a buscar información en internet, que con todas sus deficiencias, porque de verdad que algunas veces, por eso yo le decía, ay, que cuando hoy no voy a estar en el internet, pero con todas las deficiencias que podamos tener en internet a nivel nacional, me ha ayudado. Y en todo, ahorita estoy metida, me inscribí en el 5º Congreso Latinoamericano de Licenciados en Administración. Excelente. Entonces, meto en el foro de cuánto. Claro, mantenerte actualizada totalmente. Es la única manera, Mari, y decir, y muchos colegas, porque yo sé, muchos colegas dijeron que ellos no podían. No podían. A mí me tocó el primer módulo, que yo le digo, no, definitivamente la primera. Cuando se decreta la pandemia, tenemos nosotros los módulos del posgrado.
Y el módulo que yo dicto es gerencia estratégica, que es el último módulo. Entonces, con esta situación de la pandemia, muchas personas estaban, ya que comenzó la cuestión en marzo, y justamente tocaba unos módulos en abril, terminé. Y después comenzaron, no, que fulano no quiere, que fulano no puede, y Yuraima me llamaba, profesora, diga, póngame allí, el posgrado no se puede parar. Claro. Ya veremos cómo lo hacemos. Y en junio, pero yo era la última materia, todavía faltaban como 3 o 4 materias, y los muchachos vieron gerencia estratégica, porque el posgrado no se podía arriesgarse. Mira, yo te voy a decir una cosa, Mari. Sí, sí, sí. Ahorita, el que no estudia, el que no va a un proceso de aprendizaje con ese internet que tiene de todo, mira, es impresionante, chica. Yo no digo impresionante, meto en Google, meto todo allí, todo allí. Ay, indudablemente que la tecnología ha sido un avance para todas las carreras, para todos los profesionales, y es un recurso que tenemos a mano. Y la posibilidad de esta conexión vía virtual nos permite conectarnos con todas partes del mundo. Ya Josefina no es local, Josefina es internacional. Puede dar sus clases y ese conocimiento, esa experiencia a todas partes. Pero mira, yo te voy a hacer una pregunta como administradora y como gerente estratégica, y estás en Venezuela y te veo muy buena moza. ¿Cómo hacer para gerenciar las circunstancias que se está viviendo en este momento en Venezuela? ¿Qué le podemos decir a los profesores, a la comunidad universitaria en general? Que, bueno, tenemos una crisis de una magnitud increíble porque nuestra casa dentro de la universidad ha sufrido el vandalismo desproporcionado, bueno, totalmente criminal. Cuando hablamos de la destrucción de laboratorios que lograron armar con tanto sacrificio, cuando hablamos de la destrucción de bibliotecas, por favor, de quemar libros, es realmente lamentable. Aunado, bueno, a la situación del COVID que la conocemos, a los sueldos de los profesores, de los empleados, de los obreros de Venezuela, de los venezolanos, que son totalmente miserables, no alcanzan. ¿Cómo administrar? Tú eres una administradora brillante. ¿Cómo administrar toda esta circunstancia país? Mira, bueno, realmente tú haces una pregunta que solo la fortaleza de tipo espiritual. Comienzo por allí. O sea, la fortaleza de tipo espiritual, la actitud con la que tú asumes la vida. Yo vi partir a mi padre a los 6 años al exilio. Tenía 6 años cuando fue exilado a Roma, con la certeza de que no lo iba a ver más. Luego se hicieron algunas gestiones y nos íbamos a ir a Roma, pero justamente Caldera le da el indulto y nosotros se abortó ya el plan de irnos a Roma. Pero cuando vi que mi papá ya a los 10 meses, algo así, de que estaba en el exilio, le dieron la libertad, que cambia todo, eso te queda, como tú dices, bueno, esto está mal, pero esto no para siempre. Porque yo pensaba que no iba a ver a mi papá más nunca, y tanto es así que mi mamá me compra un globo terráqueo para saber en qué país. Yo tenía 6 años cuando mi papá lo mandan al exilio. Yo quería saber dónde estaba mi papá, entonces mi mamá compró un globo terráqueo y me decía, está aquí. Yo me pasaba horas abrazada ese globo viendo la botella, porque mi papá estaba en Roma, pues, ¿no? Claro. Y de pronto ver a mi papá nuevamente aquí en Venezuela, y yo le decía a muchísimas personas, a mi papá yo se supone que no lo iba a ver más, y a los 10 meses ya estaba nuevamente en Venezuela. Entonces, yo creo que no hay fórmulas mágicas, sino porque tú vas a decir, este dinero, tú no lo puedes rendir más de lo que puedes, porque es verdad. Ni tampoco puedes sentirte menos, porque hay algo que está a lo interno, que es la parte espiritual, la fortaleza de tipo espiritual. Mira, creer en lo que consideres conveniente, creer en Dios, creer en Jehová, creer en lo que tú creas, en Buda, no sé, tener un piso de tipo espiritual. Yo creo que por allí parte todo. Pensar que esto no es para siempre,
porque no es para siempre, creo que también es una posición que nos ayuda. Yo conversaba con mi mamá este fin de semana, que es una acción democratista a carta cabal con 84 años. Yo le decía, mamá, para siempre. La fortaleza de tipo espiritual, Mari, la actitud, porque todo lo que tú has dicho es verdad. Nosotros tenemos unos sueldos, pero bueno, yo soy profesora titular. Y cuando tú ves, tú dices, bueno, ¿qué es esto? Bueno, buscar nuevos, o sea, buscar opciones de ingreso, ¿ok? Y tratar, no es vivir en Narnia, porque tú no vives en Narnia. Como yo le decía a mis estudiantes en el pasado, yo no vivo en el Valle de las Lágrimas, no vivo en el Valle de los Lamentos, tampoco vivo en el Valle de los Gritos, pero tampoco estoy montada en la campana de cristal. Claro. Porque cuando muchas personas asumen no estar aquí, nosotros estamos un domingo, ¿sabes lo que es un domingo en el sitio dando clases? Y cuando lo del billete de 100 que Maduro lo prorrogaba este mes, lo prorrogaba el otro mes, lo prorrogaba el otro mes. Yo les dije un día a los muchachos que tuve un módulo y les dije, yo estoy como el billete de 100. ¿Cómo es eso, profesora? De circulación. Y una de las estrategias que me dio mucho satisfacción, me dio mucho beneficio, Mari, que antes de nosotros comenzar nuestras clases, nos aplaudíamos. Yo, buenos días, ¿cómo están ustedes? Que no sé cuánto, cuando ellos se presentaban, muy fulanito de tal, fulanito de tal. Bueno, ahora les voy a solicitar que nos aplaudamos, porque el hecho de estar aquí, en esta situación país, antes de pandemia, por supuesto, merece que nosotros nos otorguemos un merecido aplauso. ¡Ay, ahí pasaba! Excelente, excelente, sí, elevar la reserva moral que tenemos. Mira, Josefina, ya tenemos que concluir la entrevista, pero me gustaría que nos dijeras, ya va, no, si vas a seguir, vas a darnos ese comentario final, pero cómo conectarnos contigo, porque yo sé que mucha gente, bueno, le gustaría estar en contacto contigo, incluso para esa experiencia que tú tienes como docente. Yo creo que sería muy interesante en toda esa experiencia como de aprendizaje para las universidades, los grupos de profesionales. Yo creo que hace falta eso que tú manejas muy bien, que es el conocimiento y la buena actitud para superar las situaciones y poder programarnos positivamente hacia un futuro que, como tú muy bien dices, no es algo predeterminado, hay que construirlo, hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, Josefina, ¿cómo te ubicamos? Bueno, el comentario que te iba a hacer es que yo siempre digo, la persona que le gusta la música, que le gusta cantar, no puede estar brava, porque no conozco la primera persona que cante brava. Puede cantar triste, pero brava, jamás. Entonces, Bueno, pero espérate, una de las que me ha ayudado hay una es, cantante que yo creo que está brava porque dice rata de tres patas, rata de dos patas, en fin. ay, no, la música te ayuda a cantar. Yo me quedo dormida, Mari, cantando. No se me olvidan mis arreglos del coro en el cual participé durante muchos años. Y yo estoy durmiendo, yo hago mis oraciones, y mi sueño final es cantando. Yo me pongo mentalmente a interpretar las canciones del coro o a cantar canciones que a mí me gustan. Nada de sufridera, tú sabes muy bien, nada de esas cosas. No, nada de eso. Y me quedo dormida. Cuando me ha tocado hacer esas largas colas en el BTR o en las compras que hacía, lo que hacía era cantar. Una vez me encontré con un compañero, Igor Márquez, y empezamos a cantar él su arreglo y yo el arreglo de Atardecer. Y la gente decía, que no venga el BTR, que no venga el BTR. Qué buen consejo, qué buen consejo. Yo creo que la música también ayuda. Ajá. ¿Cómo me pueden contactar? Bueno, mi número de teléfono, que eso está en conocimiento hasta de Júpiter, el 04. Siempre he tenido, nunca he cambiado mi número, 0414-818-2123. También en el Facebook como Josefina Laborit, así. Son mis dos formas de contacto y mi correo electrónico, que es
laborit@gmail.com. O sea, la primera sílaba de Josefina, Jo, y mi apellido, laborit@gmail.com. Por ahí me pueden ubicar y yo fascinada de contarles, de poder compartir esas experiencias de virtual. La primera vez que di una clase por nota de voz, yo le decía a Ricardo, ponte ahí al frente por lo menos para yo ver a alguien. Y Ricardo me dijo, no señor, usted tiene que dar su clase usted sola. Pues me encerré, me imaginé que estaba en un salón y bueno, mis notas de voz, y le echo broma a los estudiantes con las notas de voz. Digo, mira, eso fulanito, David, Estefanía están hablando. Que cuando mis estudiantes oyen, esa es la Santa María, que cuando los estudiantes oyen las notas de voz, ellos se mueren de la risa y me dicen, profesora, de verdad que usted nos hace creer que estamos en un salón de clase. Bueno, ya saben cuál es el secreto. La mejor actitud, el trabajo continuo, el compromiso y no jubilarse y enchinchorrarse, sino jubilarse y permanecer activo haciendo muchas cosas maravillosas. Próximas publicaciones, me imagino que tienes algún libro en el tintero por allí. Bueno, tú sabes que, bueno, yo creo que tú más o menos medio lees el pensamiento. Sí, tengo un proyecto que me quedó allí varado con unos estudiantes de frases que matan ideas, que fui recopilando durante muchos años y que, bueno, lo tengo allí con una especial atención. Vamos a ver cómo la pandemia y las clases virtuales me permiten, pero sí quiero compartir de mis congresos, de los congresos. Bueno, tengo allí todavía en la parte científica, ¿ok? Pero esta cuestión de los problemas de la universidad y eso me dificultaron obtener la base de datos porque yo sigo trabajando con mis modelos no paramétricos y estaba evaluando la calificación 5, ¿ok? Porque yo estoy convencida que en muchas oportunidades 5 es un 4 encubierto. Entonces, lo pude porque, de Marí, en la base de datos analizado, todo el mundo llega hasta 3 puntos y de 3 saltan a 5. Nadie reprueba con 4. Nadie. Eso me llamó mucho la atención durante mucho tiempo. Y estoy haciendo el análisis, pero con una base de datos vieja, cosa que cuando puedo tener las nuevas, porque quiero demostrarme, en primer lugar, que 5, no necesariamente, ojo, cuidado, pero si tú ves que los estudiantes, la nota de reprobado llega hasta 3 porque 4 no existe, sino que 3 saltan a 5. Nadie saca 4. Nadie. Interesante, interesante. Entonces, un 4 encubierto. Entonces, eso lo tengo allí sí lo tengo. Sí, estoy trabajando. En el tintero. Pero bueno, nada. Sí, ya para concluir, yo quiero que me digas entonces una frase que matan ideas. Una frases que matan ideas. Una que me causó mucha, cuando me lo dijeron los estudiantes, limítate a respirar. Wow. Ajá, limítate a respirar. Entonces, cuando el muchacho lo dijo, porque yo hacía un taller extraordinario con mis estudiantes en la UDO, yo le decía a él, bueno, si a mí me llegan a decir eso, me voy de allí porque creo que difícilmente me limitaré a respirar. ¿Ok? Entonces, eso que matan ideas. Bueno, y de las comunas que dicen que tiene 2 cucarachas bailando en el cerebro, que tú piensas. Entonces, es un banco de datos que tengo de frases que matan ideas extraordinario, pero tengo que ir depurándolas y eso es un trabajo de hormiguita, que entre profesora, mamá, amada de su hijo, de su hijo, bueno, y la dedicación con Ricardo y todo eso me ha retrasado, pero eso está allí. Y en el momento... Bueno, y le vamos a pedir a los radioescuchas, Josefina, que si tienen alguna frase que consideren que matan las ideas. Estás hablando del sector estudiantil, pero hay en todos los escenarios, en el ambiente de trabajo, en todo, que te la hagan llegar. Ya tú nos diste todas tus coordenadas, tu correo electrónico, yo lo voy a repetir nuevamente para que colaboremos contigo y te mandemos esa frase que nos han matado alguna idea en alguna oportunidad como esa que dice, tú no sirves para eso. Exacto. Correctamente, eso es correcto. Muchas gracias, Josefina. Me encantó realmente conversar contigo.